Buenos días, tardes, dependiendo la hora en que se vea esto. A continuación vamos a hacer una exposición acerca de la teoría de las fallas, donde se abordarán distintos temas, desde qué es esta, su importancia, aplicaciones y un pequeño ejercicio. Teoría de fallas. En la teoría de fallas empezaremos hablando sobre la resistencia de una pieza o elemento. Esta se determina debido a las características de la propia pieza, la cual hace enfoque en su geometría particular, la identidad del material y su tratamiento, y la forma e intensidad de las cargas, lo cual determinaría si es estático o dinámico y que conllevaría a una falla. Ahora, el concepto de falla y la diferencia con el concepto de ruptura es que la falla es una pérdida de la capacidad operativa del elemento de máquina, mientras que la ruptura es la pérdida de la cohesión del material constituido del elemento de máquina. La aparición de una falla puede ser localizada y se puede mantener. Es autoequilibrante y plausible de aumentar. La aparición de una ruptura es localizada y es posible de reparar. También se mantiene autoequilibrante y posible de aumentar. De manera global, la falla puede conllevar a desafectar algo, mientras que la ruptura lleva directamente a la catástrofe. Las maneras de poder ubicar lo que es una falla o una ruptura se pueden identificar con distintos ejemplos, ya sea un mismo tubo, donde la falla se refiere a una diferencia de tamaños, mientras que la rotura es directamente una pieza rota. Ahora, las formas en las que se puede llevar a una falla. Una viene siendo la deformación inducida por fuerzas y o temperatura, desplazamientos inducidos por fuerzas o temperatura, límite de fluencia, ruptura dúctil, ruptura frágil, fatiga estructural, fatiga superficial, impacto o falla dinámica, desgaste por fricción, endurecimiento parcial, daño por radiación, corrosión, desgaste por corrosión, fatiga por corrosión, fatiga por freighting, desgaste por freighting, relajación térmica, rotura por detenciones térmicas, falla por efecto Script, fatiga térmica, shock o golpe térmico, spalling, debonding, que son materiales compuestos, y delimitation, materiales compuestos. Ahora, un ejemplo que yo puedo encontrar referente a las posibles formas de falla es que en algunas ocasiones es posible que la persona encargada de crear una estructura o pieza no esté determinando el coeficiente de temperatura. Un proyecto que vimos en uno de los semestres de esta carrera se enfocaba en eso. Creamos un dilatómetro en el cual, por medio del coeficiente de temperatura, podías determinar la dilatación de los materiales. Para esto, metíamos una pieza de cierto elemento y determinábamos su coeficiente a base de la temperatura en la que lo enfocáramos y ver qué tanta expansión del elemento había. De esta forma, se puede considerar que al momento de estar trabajando en un proyecto, puede ser una instalación mecánica o puede ser directamente la construcción de rieles e incluso el pavimento, pues se debe de considerar todo este coeficiente, ya que al haber una expansión de los materiales, lo que podría llevar es a que haya una ruptura. Podrías destruir una pieza o podrías lograr que en un ensamble mecánico la expansión de la pieza por medio de la temperatura no permita que algo gire o incluso choque al momento de estar trabajando. Entonces, al estar trabajando en una pieza por un motor, se tiene que determinar no solo la temperatura ambiente en la que va a estar enfocada, lo cual es muy importante en caso de rieles, por ejemplo. Si es un lugar muy caluroso, muy frío, tienen que enfocar bien los cálculos del coeficiente de temperatura para que este no se expanda y se rompa, o viceversa. En cambio, en el caso de un motor, este se ve enfocado y está generando un calor propio
el cual también se tiene que considerar para la expansión de las piezas. Todo esto puede conllevar algunas fallas. Ahora, el inicio de la falla y ruptura puede ser de tipo de solicitación y puede llevar a algo desfavorable, un estudio de la concentración de tensiones. Ahora, la concentración de tensiones es un método experimental para ver gráficamente las variaciones de tensión en diferentes puntos de la pieza solicitada por cargas. ¿Qué es la fotoelasticidad? Cuando un material plástico fotoelástico se deforma al ser visto por medio de un filtro polarizado, se pueden ver los estados tensionales como gamas de colores. Ahora, la termoelasticidad radiométrica es cuando el material se tensiona y se producen cambios en su estructura atómica, la cual puede ser observada con determinadas cámaras en materiales especiales. Es decir, no es algo que la vista humana pueda apreciar, necesitas algo más para poder verlo. Y aunque tú no lo notes y no se vea, sí puede llegar a afectar por mínimo que sea el crecimiento. ¿Qué importancia tiene esto realmente? Se han hecho incluso estudios y simulaciones de piezas expandibles por medio de la temperatura y se ha llegado a que sí puede ser dañino y se puede llevar a una ruptura. Otro ejemplo que yo encuentro es cuando yo estaba en la prepa y al intentar utilizar una pieza no se midió correctamente el tamaño de la pieza, pues no se consideró la colocación de la pieza en una fresadora. Lo que llegó a hacer es que la fresadora agarró mal la pieza y destruyó esta pieza simplemente por no haberse calculado como es debido. Ahora, en cuanto a teorías de la predicción de una falla estática, se determinan los materiales dúctiles, que sería la teoría máxima de tensión cortante, esta teoría de Coulomb-Tresca, teoría de la máxima energía de distorsión, que viene siendo el criterio de von Mises-Henke, el criterio de la máxima tensión octaédrica tangencial, criterio de la máxima energía cortante, y también está la teoría de la fricción interna, de la teoría de Mohr-Coulomb. Además, en el caso de los materiales frágiles, está la teoría máxima de tensión normal, que es la teoría de Rankine, la teoría de la fricción interna para materiales frágiles y la teoría de la fricción interna modificada, también por Mohr. En el caso de una observación más experimental, las láminas de titanio u otros materiales se deforman en planos de corte perfectamente definidos. Una pieza sujeta a cualquier combinación de cargas sufrirá falla cuando la tensión cortante máxima exceda un valor crítico. Además, se ha detectado que ciertas probetas ante solicitaciones combinadas rompen un valor mayor que el de la tracción simple. Como criterio, la fluencia ocurrirá cuando la energía de distorsión de un volumen unitario sea igual a la energía de distorsión del mismo volumen cuando se le someta a un esfuerzo uniaxial hasta la resistencia de la influencia. A ver, como de la parte de la teoría de la fricción interna de los materiales dúctiles, esto se está refiriendo a que siendo que los materiales dúctiles fallan por fluencia y que algunos de estos materiales poseen límites de fluencia a atracción distinto que el de comprensión, se desea obtener un criterio general empleando los límites anteriores junto con un límite de fluencia a corte puro, que se refiere a la torsión. Ahora, la hipótesis de la fricción interna establece que en un estado de tensiones multiaxiales, la falla ocurre cuando el mayor círculo de Moore asociado al estado de tensiones en el punto crítico se hace tangente o excede los límites de la envolvente de falla establecidos por las condiciones de falla de los ensayos de tracción, comprensión y corte. Okay.
Otra observación que se puede dar son los patrones de ruptura de materiales frágiles que se dan sobre un plano normal. Esta falla puede ocurrir cuando una de las tres tensiones principales alcanza o supera la tensión de resistencia de ruptura. Ahora, esto lo he visto yo antes en un video sobre una industria creadora de tornillos y cadenas, donde se tiene que determinar este mismo valor para que tal tornillo no se vea, no conlleve una ruptura al estar haciendo un esfuerzo que este no va a alcanzar. Pues utilizar un tornillo inadecuado para un mecanismo o para incluso la construcción de un edificio donde se utilizan tornillos, cuando hayan demasiadas fuerzas enfocadas en él y este no esté preparado o no se haya enfocado la construcción de él, este solo llegará a la ruptura. En la industria, cuando se crean los tornillos e incluso las cadenas que tienen un enfoque similar en este aspecto de ruptura, se tienen que crear pedacitos, luego darles la forma a base de calor, y una vez en calor se tiene que enfriar en agua, pero una vez enfriados lo único que harían es que estos se queden mucho más frágiles, como cristalinos, más no tan sensibles, pero sí lograrían que esta pieza no tenga la resistencia que están buscando. Por ende se vuelven a calentar, pero a una temperatura menor a la anterior, lo cual les da un poco más de ductibilidad en el material. Y esto permite que tengan la resistencia que tiene, y todo esto debe de ser calculado de antemano para poder considerarlo al momento de estar trabajando con ellos y no llevar a una falla en la que los principales distribuidores de tales tornillos puedan causar un desastre en el caso de algún edificio o instalación en la cual sí sería completamente culpa de estos. Ahora, en la hipótesis de la fricción interna de Moore modificada, el envolvente no es necesariamente una línea recta. Para esto se necesitan conocer los tres círculos de Moore de los experimentos de tracción, corte y comprensión. Importancia del estudio de las fallas. Debido a que los elementos de máquinas o estructuras dejan de cumplir las funciones para las que fueron diseñadas por presentar diversos tipos de fallas, surge la necesidad de elaborar una serie de teorías que sustentan por qué se producen y cómo se podrían solucionar las mismas. Existen diferentes causas que pueden generar dichas fallas y estas se pueden presentar en diferentes circunstancias. La aplicación de la teoría de las fallas es de suma importancia, puesto que la misma permite proporcionar un diseño y estimar el comportamiento que se espera del elemento, aparte de estudiar por qué se ha producido la falla, entre otros. Este también presenta alto impacto económico generado por rupturas, corrección, desgaste, fatiga, entre otros, seguido de las pérdidas humanas por accidentes debido a que las fallas que hay en los materiales. Para un ingeniero, estandarizar los materiales dentro de un parámetro de calidad es de suma importancia para gestionar diversos estudios y asegurar la calidad del producto. Por ejemplo, tenemos lo que es el AMEF. Es un método que permite determinar los modos de fallas de los componentes de un sistema, el impacto y la frecuencia con que se presentan. De esta forma se pueden clasificar las fallas por orden de importancia, permitiéndonos directamente establecer tareas de mantenimiento en aquellas áreas que están generando un mayor impacto económico, con el fin de mitigarlas o eliminarlas por completo. Este proceso necesita de cierto periodo de tiempo para aplicarlo. En el estudio de un sistema, un análisis detallado y una documentación acertada para poder generar una jerarquía clara. Análisis AMEF para la identificación y evaluación del riesgo de corrosión. Primeramente haremos lo que es una evaluación del diseño de la estructura. De ahí, una evaluación histórica del proceso constructivo de la estructura. Por consiguiente, una evaluación de la estructura en operación. De ahí, una identificación de los modos de falla.
Supongamos que es de fatiga. De ahí sus efectos y consecuencias de las fallas. Ya pues he dado varios ejemplos acerca de qué pasa si hay una falla o lo que sea. Jerarquización del riesgo por corrosión. Tenemos que obviamente eliminar o demoler estructuras con riesgo muy alto o alto. De ahí mitigar y prevenir estructuras con riesgo moderado. Es decir, las que todavía se pueden salvar, intentar arreglarlas o darle algún tipo de mantenimiento. Y por último, deducir y documentar estructuras con bajo riesgo. Aplicaciones. El análisis de falla es un examen sistemático de la pieza dañada para determinar la causa raíz de la falla y usar esta información para mejorar la confiabilidad del producto. El análisis de falla está diseñado para identificar los modos de falla, es decir, la forma de fallar del producto o pieza, identificar el mecanismo de falla, es decir, el fenómeno físico involucrado en la falla, determinar la causa raíz, ya sea del diseño, el defecto o cargas que conllevaron a la dicha falla. Además, y por último, recomendar métodos de prevención de la falla. Ahora haremos un pequeño ejercicio en donde supondremos que a un sólido se le pueden aplicar modelos frágiles y dúctiles y que su tensión de influencia es de 20 megapascales. Con toda esta información vamos a determinar los coeficientes de seguridad a dicho estado tensional plano según tres criterios vistos, los cuales serían el Rankine, el de Tresca y el de von Mises, que como se mencionan de manera así general, unos son para aquellos sólidos frágiles o dúctiles. El primer paso consistirá en calcular los autovalores de la matriz para obtener las tensiones principales, que esto se puede hacer gráficamente o mediante múltiples herramientas, como en este caso se utilizó MathTools y se obtuvo que la sigma primera sería 11.51, la sigma tercera menos 6.51 y por obvias razones sigma 2 sería igual a 0. Ahora ya que tenemos todas nuestras salidas, hay que determinar los coeficientes. Según el criterio de Rankine, tenemos que se tiene que dividir lo que es la tensión de fuerza entre sigma 1, lo cual nos daría 1.3. Según el criterio de Tresca, y considerando que K es igual a 1, vamos a dividir lo que es la tensión de influencia entre sigma 1 menos sigma 3, los que nos daría 1.10. Y ya por último, según el criterio de von Mises, tenemos que sacar primero lo que es nuestra sigma equivalente, la cual es una suma de cuadrados y divide entre 3, lo cual nos daría al final que tendríamos que dividir nuestra tensión de influencia entre la sigma equivalente, lo cual nos daría 1.26. Ya de manera de conclusión, se tiene que decir que este tipo de análisis conlleva tanto a la mejora como a un mantenimiento preventivo para que alguna máquina o alguna estructura en sí no tenga ningún tipo de falla. Claro, como su nombre lo dice. Ya que esto no es por un mal uso. Muchas veces tanto por el diseño o por el uso excesivo que se le ha dado. Y ya, pues eso sería todo. Espero les haya gustado.